Bienvenidos a la Calódica, ya lo veis aquí, de Manhattan Project Energy Empire, que viene a ser como el de Manhattan Project 2. Es un juego de 1 a 5 jugadores, de 60 a 120 minutos, a partir de 13 años, un peso de 3,12, estamos ante €1,5, una nota de la BGG de 8,1, una posición de 1510 en la propia BGG y dentro de los temáticos, en el apartado de estrategia, en el 685. Los autores son Tom Joly, que lo conocemos por juegos que ha traído a España, por ejemplo el Cave Troll, el Dracon, el Warhammer This Works y el With War. Ninguno de ellos lo he jugado, tampoco tengo ninguna gana. Y el otro autor es Luke Lowry, que no ha realizado dos juegos que son el Replicant y Stones of Fate, que no me suenan de nada. Los artistas son Josh Caper, que sí que lo conocemos por el 1960, que hacia la Casa Blanca, el Campaign Manager, el Belfort, el Diablo, el Founding Fathers, el Pandemic, bastantes juegos conocidos. Y en cambio, Jesse Edwards se lo conoce por el Fire Annexes y una expansión que sacó para Kickstarter del mismo juego del Manhattan Project 2. La editorial es la editorial americana Minion Games. Es un juego que llega a España entre un precio entre 60 y 70 euros, carísimo. ¿De qué va? Pues estamos centrados en la post-Segunda Guerra Mundial, donde todas las naciones empiezan a quieren ser las pioneras en la producción de energía, a poder ser más barata y con mayor cantidad de ella. Por eso estamos en la época de la edad atómica, la edad nuclear. Pero el problema que tiene ese nuclear es la contaminación y la producción que podemos producir, no solo por la nuclear, sino por la petrolífera o la de carbón. Entonces hay que buscar medidas alternativas. Una de las causas es la polución, intentaremos también trabajar contra la polución y contaminación, incluso haremos reuniones en las Naciones Unidas. Dudas. No es el mismo autor que el Manhattan Project 1, entonces ya me suena, vamos a sacar el segundo juego, que el primero se vendió bastante, pues a ver si con el segundo también vendemos aunque sea de calidad inferior. Pues esa es la duda que tenga. Segundo, si copia cosas del primero. La temática parece que casi que sí, la ambientación parece también que casi que sí, a ver si copia también alguna forma de jugar. Si tiene que ver algo o no con la primera o simplemente es lo que decíamos antes, es la excusa para sacar juego y sacar más pasta. Si es dinámico y rápido como el primero, con esa interacción de los aviones, o no tiene nada que ver. Y ese precio, porque vale 70 euros. Hay juegos como el Lisboa, que va a salir dentro de unos mesecitos, en julio, agosto del próximo año, o el propio Viños de la compañía Griffon Games, que suelen hacer euros muy cuidados, son sí caros, pero muy cuidados, y casi está al mismo precio que esto. Entonces vamos a ver si ya por la caja, el tamaño de la caja no se parece nada, si realmente es igual o es una ida de olla, o sufrimos lo que es la evaluación del igual precio, digamos, esa subida del dólar con respecto al euro, y todos los juegos que vienen allá se encarece más todavía. Siempre hay una ganancia de 30 euros con cualquier juego que venga de Estados Unidos, pues ahora que es igual el dólar, pues casi se va más. Pues este es un juego que a lo mejor podría valer 40 euros, o que vale en Estados Unidos 35 dólares, 40 dólares, pero aquí llega a 70, por esas razones. Veremos el vídeo y después sacaremos conclusión. Tablero en el centro, en él distinguimos distintas zonas. La zona típica de puntos de victoria, tenemos las zonas del mercado, hay 3 mercados del gobierno, el mercado de las fábricas, el mercado del comercio, y aquí es donde realizaremos las acciones. Tendremos la zona de impacto global, donde corregiremos las fichas de contaminación o de polución, la zona de las Naciones Unidas, donde iremos progresando para ganar punto de victoria, y aquí la zona de logros. Lo primero que vamos a formar es una reserva. Tendremos dados de energía, tendremos figuras de plástico, fichas de polución, fichas de ciencia, estos cubiletes que son barriles de petróleo, el acero, las monedas y los pozos de petróleo. Bien pueden ser terrestres o marítimos. Lo primero que vamos a hacer es barajar las cartas de impacto global. Hay 2 tipos, las rojas que son de impacto global tardío y las verdes que son de impacto global temprano. Pues las barajamos y vamos a sacar 3. 3 del verde y 3 del rojo. Y las vamos a colocar a un lado, cara abajo. Esta es el momento que una de las fichas, o cuando acabemos un grupo de fichas del impacto global, sacaremos la que nos corresponde. Pues tendremos 3 verdes, 3 rojas, las ponemos a un lado, y el resto, como dijimos, se van a la caja porque ya no se necesitan. Haremos lo mismo con las cartas de mercado. Tendremos las cartas de mercado de gobierno, las barajaríamos y colocaríamos 3 cara arriba en su zona correspondiente. Y este macito lo colgamos aquí porque lo vamos a tener que usar bastantes veces.
cartas del mercado de fábricas o de industria, colocamos 3 cara arriba y este lo dejamos al lado del de gobierno. Y mercado de comercio, 2 y 3. Una vez colocadas las cartas, se dejan ahí a su disposición. Lo siguiente que vamos a coger son las cartas o las fichas de logros. Barajamos y descubrimos 3. El resto lo dejamos también a un lado. Y ahora vamos a formar lo que serían las fichas o lugares del registro de impacto global. Ya veis que tengo colocado estos 5 grupos y vamos a colocar el sexto. Pero dependerá cada grupo, de las fichas que haya en un grupo, de la cantidad de jugadores. Si es una partida a 2 jugadores, se juegan con 4 fichas de polución. Si es una partida a 3 jugadores, 5. Si es una partida a 4 jugadores, 6. Y si es una partida a 5 jugadores, 7. Pero vamos a jugar, esta partida va a ser de 3, vamos a colocar 5. Entonces, cada grupito de fichas de polución, de grupo, de pilas, va a estar formado por 5 fichas de polución. Estas 2 las voy a devolver a la reserva. Cada jugador va a colocar su ficha de registro o de puntuación en el 0 y su ficha de Naciones Unidas en el 0 también. Cogemos nuestro tablero personal, cada jugador tiene un color, se diferencia en la parte inferior, este es el color rojo, aquí tenemos la zona de nuestro medio ambiente, zona aérea, zona terrestre y zona marítima, aquí un bonificador que ya veremos cómo funciona. Aquí colocaremos los logros, los trabajadores, nuestros dados de energía. Esto es un recordatorio de cómo funcionan, según el número que saques, las energías que podemos obtener. Y aquí las distintas zonas de reserva según los recursos que cojamos. Pues lo primero que vamos a hacer es coger una polución inicial, que vamos a colocar en la parte superior izquierda. Esta ficha de polución se coge de la reserva, no de la zona del registro de polución global. Cogeremos 3 trabajadores, que los colocaremos en la zona de trabajadores, y 2 energías que lo colocaremos en la zona de energía. A ver si pone energía y trabajadores. Cogeremos, o nos darán al azar, 2 cartas de naciones y 2 fichas de logro que cogeremos de la zona de la reserva. Veremos la ficha del logro y aquel que nos interese más, pues la colocamos en nuestra zona cara abajo y la otra la devolvemos al fondo de la zona de logros. Y de nuestras fichas o nuestras cartas de naciones cogemos una y la otra la vamos a utilizar como recordatorio o resumen. Esta carta de naciones, aparte de ir mejorando lo que son las Naciones Unidas, que ya veremos cómo funciona, nos dan unos recursos iniciales. En este caso nos dan 2 barriles de petróleo, un acero y 2 fichas de ciencia. Y al principio de partida empezaremos con una cantidad de dinero. Si es el jugador inicial, empezaremos con 0 monedas, el segundo jugador con 1 moneda, el tercer jugador con 2 monedas, el cuarto jugador con 3 monedas y el quinto jugador con 4 monedas. ¿Y quién es el jugador inicial? Pues aquel que ha ido a la zona de juego gastando menos combustible. Así, es así, así que decidirlo al azar. ¿Cómo se juega este Manhattan Project 2 o Manhattan Project Imperio de las Energías? Pues se hace por una sucesión de turnos, empezando por el jugador inicial y en sentido horario. Cada jugador tiene 2 opciones. O bien hace un turno de trabajo en la que colocaremos nuestros trabajadores, realizaremos las acciones pertinentes e incluso podemos activar estructuras o cartas de nación, o hacer un turno de generar. En ella generaremos energía y recuperaremos la energía que hemos perdido en el turno de trabajo. Eso se realizará por turnos, es decir, cada jugador realizará uno de esos 2, le tocará al siguiente realizar uno de los 2, le tocará al siguiente realizar uno de esos 2, así sucesivamente hasta que se acabe el juego. ¿Cuándo se acaba el juego? Pues cuando el último jugador coge la última ficha, es decir, estas estarían agotadas, la última ficha de la última pila de la zona de impacto global. Se ejecutaría al final de la partida. Cada jugador tendría un turno más, incluido el que ejecutó al final de la partida, y habría un recuento de puntos de final de partida. Aquel jugador que tenga más puntos será el ganador. Tenemos 2 cosas que tenemos que tener en cuenta. Si ahora de colocar trabajadores ya no te quedan trabajadores colocar, obligatoriamente en el siguiente turno tendrás que hacer un turno de generar, y si en el turno anterior hiciste un turno de generar, en el siguiente turno tendrás que hacer un turno de trabajar. Pues en la fase de trabajo, en el turno de trabajo, lo que tenemos que hacer es coger uno de nuestros trabajadores de nuestra reserva particular y colocarlo en una de las 13 posiciones disponibles en el tablero.
Os fijáis que esas posiciones están marcadas por unos recuadros de color gris y con un personaje o un trabajador en ellas. Y están divididas 4 en el gobierno, 5 en las fábricas y 5 en el mercado de comercio. ¿Cómo sigue el proceso? Siempre tendremos que colocar a nuestro trabajador más alto que si hubiera otro. Es decir, si yo me coloco aquí, tendría que colocar una energía que siempre tiene que proceder de nuestra reserva particular y colocarlo por encima del que estuviera aquí. Por ejemplo, este tiene una altura de 1, este tiene una altura de 2. Si en vez de colocarlo aquí, lo coloco en un espacio donde no hay nadie, simplemente colocando mi trabajador, valdría perfectamente. Insisto, la energía siempre tiene que venir de nuestra zona de trabajo. Si ahora de colocarlo, yo en vez de colocar 1, puedo colocar 2 perfectamente, con el objetivo de que si el siguiente se quiere colocar aquí, tiene que colocar 3. Tendría que, digamos, una forma de bloquearlo. Lo que no se puede añadir, es decir, a la hora de subir alturas, es colocar otro trabajador para poder realizar la acción. Simplemente siempre tiene que hacerse con energías. Y si en una yo realizo esta acción y en el siguiente, o tengo esta acción colocada, y en la siguiente quiero realizar la misma acción, tendría que colocar 2 energías más. No valdría con seguir la anterior, no valdría colocar una energía más. Simplemente tenemos que hacer, digamos, subir un peldaño más, y si ya estoy colocado en él, tendría que empezar de nuevo de cero. Otra cosa que tenemos que saber de las acciones que algunas vienen con flechas, digamos que es un requisito. Por ejemplo, en la de química, yo tendría que pagar de mi reserva particular un barril de petróleo, y con ello me conseguiría 2 plásticos, una de polución y una ficha de ciencia. Pues digamos que si no puedo pagar, no puedo realizar el pago, no puedo realizar la acción. Y la otra consecuencia, a la hora de realizar una acción, pues realizo la acción en ese caso. Por ejemplo, en esta ganaría 2 monedas, 3 y otro jugador, y 4 y 2 los otros jugadores. Pues simplemente es eso, colocarse, ser el más alto que los demás, ver las condiciones y ejecutar la acción. Y dentro del propio turno de trabajo tenemos la segunda fase. Primero tuvimos la fase de colocar un trabajador, ahora tenemos la fase de estructuras. Al principio de la partida empezaremos con ninguna estructura, y a medida que vamos comprando estructuras, es decir, cartas en los distintos mercados, ya sea en el mercado de gobierno, ya sea en el mercado de industria o el mercado de comercio, le iremos añadiendo hasta la zona de juego. Se aconseja o se recomienda ir separándolas por bloques. Aquí son las amarillas, son las de comercio, las marrón son las de industria y las verdes son las de gobierno. Pues después de hacer la fase de trabajo, lo que podemos, si tenemos trabajadores en nuestra zona de trabajo y energías, podemos activar una de estas cartas o estructuras de nuestra zona de trabajo. Para ello tenemos que saber que si en la fase anterior, es decir, en la fase de trabajo, hemos realizado una acción en un determinado mercado, tendremos que solo activar la estructura correspondiente a ese mercado. Es decir, si yo hice una acción en la zona de comercio, el mercado de comercio, podría activar solo una de las cartas de estructuras de comercio. Si lo hice en la zona de mercado de industria, pues activaré la marrón, y si lo hago en la zona de mercado de gobierno, pues activaré una de estas 2 cartas verdes. También tenemos que saber que si la carta está ocupada por un trabajador y su energía correspondiente, pues no podría activarla. Tendré que activar una carta que no esté ocupada. Aquí tenemos los costes, o digamos los costes, digamos la forma de pago de cada una de estas cartas. La podemos encontrar de uno, que tendremos que pagar o bien o una energía o un trabajador, y realizaremos su efecto. Aquí sería, para realizar esta acción, tendremos que pagar 2 trabajadores o 2 energías, o un trabajador y una energía, y tenemos efecto, y esto nos permite realizarlo 2 veces, una pagando una energía o un trabajador, y otra en turno posterior pagando una energía y un trabajador. Después resolveríamos el efecto, y acordaros que si hay una flecha tendremos que pagar el coste para recibir el beneficio. Y aquí nos dan 3 puntos de victoria, digamos, lo que pone aquí son los puntos de victoria al final de la partida. Y también durante nuestro turno de trabajo podemos activar nuestra carta de nación, que es la que tengo aquí abajo. La carta de nación viene con un coste de un trabajador o una energía, y siempre que esté desocupada, es decir, que no tenga ningún energía o un trabajador encima, podemos realizar la acción. Imaginemos que es mi turno, pues realizaría bien en la fase de trabajo o bien en la fase de estructuras, pagaría una energía y recibiría el beneficio. Y aparte, moveríamos el marcador de Naciones Unidas un espacio correspondiente a mi jugador. Y después ya veremos cómo funciona más detalladamente. Pues acordaros eso. Cogemos el trabajador, y en nuestra fase de estructura podemos activar la estructura correspondiente a la acción que hemos realizado en la fase de trabajo.
Pagamos su coste y realizamos la acción. Y si queremos o no, durante nuestra fase de trabajo, bien en la fase de trabajo, o en la fase del turno de trabajo, o en la fase del turno de trabajo, entre la fase de trabajo, o en la fase de estructura, podemos activar nuestra carta de nación. Si no queremos realizar el turno de trabajo, tenemos la opción de hacer el turno de generar. Acordaros que si no tenemos trabajadores en la zona de nuestros trabajadores, directamente tenemos que hacer siempre el turno de generar. Este turno de generar está dividido en 5 subfases. La primera era la de reclamar un logro. Si la cantidad de trabajadores y energía que tengamos en nuestra zona de trabajo es igual a 2 o superior, nos da la posibilidad de coger uno de estos logros, cogeríamos uno y lo colocaríamos en nuestra zona de logros. La segunda subfase es la de devolver nuestros trabajadores y descartar energía. Es decir, cogeremos todos los trabajadores que tengamos en las distintas zonas, bien en las estructuras o en las acciones, lo devolvemos a la zona de nuestros trabajadores y las energías se descartan. En este momento no tendremos ninguna energía. La tercera fase o subfase es la de refinar petróleo. En ella nos permite hasta un máximo de 4 barriles que tengamos siempre de nuestra reserva particular, es decir, podemos cambiar de 1 a 4, si tenemos más nos fastidiamos, a un cambio de cada barril un dado de estos marrones, dados de energía marrones. Estos dados de energía son temporales, no se van a colocar nunca en nuestra zona de dados. La cuarta subfase es la tira de dados de energía y ver sus resultados. Esos resultados determinará la energía que vamos a tener para el siguiente turno y si tenemos o no tenemos polución. La cantidad de dados de energía que queremos tener son de 0 a las que queramos y haremos una tirada. Ejemplo, pues imaginemos que voy a coger estos 4 y uno marrón. Voy a hacer una tirada de 5 dados. El resultado de las barritas de energía es la cantidad de energía que vamos a obtener para la siguiente turno. En este caso sería 1 más 2, 3, y 3, 6, y 3, 9, y 2, 11 de energía. Cogería 11 de energía y los colocaría en mi zona de energía. A partir de ahora ya sí tengo energía. Pero como resultado de esto tendremos que también determinar la polución que hemos creado por utilizar tanta energía. Para ello está determinado por el número más alto del dado. En este caso el número más alto es el marrón. Vamos a ver los distintos casos. Si a la hora de tirar los dados o no tiramos ninguno, o el dado más alto es uno de color azul, que es el de hidrogeo, el terrestre, energía terrestre, o el verde, que es el de energía solar, no cogemos ficha de polución. Si a la hora de tirar el dado, el que tenga el valor más alto, que en este caso siempre sería el marrón, si la tirada más alta es uno de color negro, que sería de carbón, o uno de color marrón, que sería de petróleo, es la tirada más alta, cogeríamos una loseta de polución, siempre del lado más izquierdo, de la zona más izquierda del registro de impacto global, y lo colocaremos en uno de los espacios de nuestro medio ambiente, en el que queramos. Por ejemplo, lo puedo colocar aquí. Pero si el número más alto es uno de color amarillo, que es el de nuclear, pues lo que nos implica que en vez de cogerlo, siempre cogeremos de la zona más a la izquierda, pero en vez de colocarlo en la zona de polución, lo colocaremos en la zona de contaminación. Y lo pondremos también en cualquier espacio disponible, no ocupado, de nuestra zona de medio ambiente. Una vez realizado esto, devolveremos los dados a su zona correspondiente, menos los dados marrones que se descargan. Y antes de seguir hablando del juego, vamos a pararnos un momentito en en nuestra hoja de nación de medio ambiente o de ambiente. Ya dijimos al principio, empezamos con una ficha de polución, que se coloca en la parte superior izquierda, y está dividido lo que es la polución en 3 espacios, uno de aire, otro de tierra y otro de mar, océano. En el momento en que adquiramos una ficha de polución, ya sea vía tarjeta o vía carta, siempre cogeremos del más a la izquierda y lo colocaremos donde queramos, aquí, aquí o aquí. Salvo que una carta nos diga lo contrario. Por ejemplo, tenemos esta carta que nos dice que tenemos que colocar la polución en el mar. Pues entonces cogeríamos y lo colocaríamos uno de los espacios del mar. O simplemente esta que tenemos aquí, que nos dice que lo cojamos y lo colocamos en el bosque. O en vez de ser de polución, que colocamos una ficha de contaminación, que sería darle la vuelta, y la coloquemos en el bosque. Pues haríamos ese proceso. Si ahora de colocar una determinada ficha, por ejemplo, tenemos esta carta que nos dice que coloquemos una ficha de polución en el mar, y todas las fichas del mar, de polución, o todos los espacios de mar de polución están ocupados, lo colocaremos en cualquier otro espacio. Y si ahora de colocar una polución está todo ocupado, simplemente descartaremos esa ficha.
Una forma de sacar la polución es o bien a través de una función de la limpieza que tenemos en el mercado de gobierno o a través de alguna que otra carta que nos da esta ficha de este icono de limpieza. Pues por cada icono de limpieza nos permite bien sacar una ficha de polución, bien sacar una ficha de pozo. El pozo solo puede estar en estos 4 espacios que tengan una gota de petróleo. Es igual ponerlo así que así, simplemente por estética queda mejor que el pozo de perforación esté en tierra y esté en agua. Pues simplemente con la acción de limpieza sacaríamos una ficha de pozo petrolífero, o también con una acción de icono de limpieza nos permite pasarlo de contaminación a polución. Y si tuviéramos otra acción, pues simplemente lo descartaríamos. Y continuamos con lo que sería el registro de impacto global. Ya dijimos que cuando un jugador tenga que coger una ficha de polución, la coge del extremo más a la izquierda, la ficha más superior del extremo más a la izquierda, y lo coloca donde su zona correspondiente. Eso será continuamente hasta que un jugador coge la última fila, o digamos la última ficha de una pila. Y en ese momento ocurren 3 cosas. Primero, vamos a cambiar o no el tamaño o el precio de la venta y compra de petróleo. En este caso sería 1, pero aquí si cogiéramos la última ficha sería 2, 3, 4 y 5. Segundo, si cogemos la última ficha de la última pila, acabará el juego. Se jugará un turno más, incluido ese jugador, y acabaríamos la partida. Y habría una puntuación final. Y tercero, se descubrirá una carta. Aquí son las 3 primeras verdes, aquí las 3 siguientes rojas. Cogeríamos, en este caso sería la segunda, y veríamos esos efectos. En esto viene 3 zonas bien determinadas. Una zona de puntuación, una zona de refrescar cartas y un efecto. En este caso nos dice que puntuaremos la zona de mar. Miraremos en nuestra zona de mar, aquellos espacios que estén libres, pues lo puntuaremos. En este caso son 3 puntos de victoria. Si fuera de aire sería 2 puntos, y si fuera terrestre, 1 punto de victoria. Es decir, se puntúan los sitios donde haya espacio libre, es decir, que estén sin utilizar. Lo segundo es refrescar. En este dice que refrescaremos la zona de comercio. Pues lo que haremos es descartar estas 3 cartas, las descartaremos y pondremos 3 más. Puede ser de comercio, podría haber una ficha o una carta que pusiera de fábrica o una carta de gobierno, pero en este caso es de comercio. Y tercero, un efecto. Este puede ser un efecto inmediato o un efecto permanente hasta la siguiente carta de efecto impacto global. En este caso dice que coloquemos inmediatamente un plástico en cada ficha de localización o de acción de comercio. Cogeríamos una ficha de plástico y colocaríamos una en cada una de ellas. Y con esto acabaríamos lo que sería el impacto global. Es el momento de empezar a hablar de las acciones. Ya dijimos que se coloca cada trabajador cuando queremos realizar la acción en el espacio gris y realizaremos la acción pertinente, y si tiene un coste o un cambio tendremos que ejecutarlo. Tendremos cartas de mercado de gobierno, carta de mercado de industria y carta de mercado de comercio. Si yo me coloco aquí tendré que, para coger una de esas cartas, pagar un coste. Si es de gobierno, o bien en monedas o en fichas de ciencia. Si es en industria de mercado, en mercado de industria, mejor dicho, o monedas o fichas de acero, y si es en mercado de comercio, en monedas o fichas de plástico. Digo el o porque o pagas con uno o pagas con otro, no se puede hacer intercambio. Es decir, si yo quiero comprar esta carta, tengo que pagar 4 monedas o 2 fichas de ciencia. Al comprar la carta, imaginemos que compro esta, vamos a analizarla. Tenemos arriba el tipo de carta que es, una carta de gobierno, y los puntos de victoria, que esos puntos de victoria se anotan al final de la partida. Aquí nos dice que produce contaminación y en un determinado espacio, que suele ser el de bosque. Este es el icono de gráfico y aquí viene la acción. Si realizamos la acción, es decir, cogemos la carta, la colgamos en la zona de juego, dentro de la zona de mercado de gobierno, tenemos 3 zonas de juego: mercado de gobierno, industria y comercio. Pues si la ejecutamos colocando una energía o un trabajador en la fase de estructura del turno de trabajador, bien, podemos coger una ficha de limpieza, que ya vimos cómo funciona, o por 4 monedas nos dan un trabajador. En el momento que cojamos una ficha, o digamos una carta de un determinado comercio, la reponemos al momento. Después tendremos las típicas zonas de acción. Aquí tenemos la zona de investigación científica, que nos dan una ficha de ciencia y nos permite una búsqueda. Una búsqueda es simplemente coger una de las cartas que tengamos de impacto global, la cogemos, la miramos, vemos su efecto y la devolvemos al mismo espacio, sin enseñarse lo demás. Digamos que es una carta para previsión, para evitar males mayores. Tenemos la educación, que por 3 monedas nos dan un trabajador más y una ficha de polución.
Aquí tenemos la de limpieza, que nos da, gastando una ficha de ciencia, nos da 2 de limpieza, ya vimos cómo funcionaba la limpieza. Aquí en la mina nos dan un acero, aquí en el pozo digamos en el yacimiento, la perforación de petróleo nos dan 3 barriles y una loseta de petróleo, que ya vemos dónde se coloca. La química, por un barril nos da 2 plásticos, una polución y una ficha de ciencia. Y aquí tenemos las plantas energéticas, que es donde conseguimos los dados. La única particularidad es el dado de hidrógeno, que es el 1, el azul. Ya veis que pone máximo 1. Eso quiere decir que nuestra zona de juego, donde colocaremos los dados, quiere decir, en esta zona, solo como máximo puede haber 1. Y aquí es el número máximo de cada dados que podemos tener, que son 5. Y acordaros que los marrones nunca van a llegar a colocarse ahí. Aquí el coste es por un plástico y una ciencia, uno verde, que es el solar terrestre. Aquí por un acero nos dan un azul, que es de hidrogeo, y una ficha de polución en bosque. Por el acero nos dan uno de carbón, uno negro, y por el nuclear, es decir, para conseguir el nuclear tenemos que pagar una ficha de ciencia, una de acero, y con ello conseguiremos el dado amarillo nuclear. Y aquí tenemos las financias. En las financias podemos conseguir tres opciones. O bien 2 monedas, o 3 monedas y 1 para el lado contrario, o 4 monedas y 2 para los contrarios. En la compra-venta tenemos que echar mano al mercado correspondiente, donde esté descubierta la última, no hay ninguna ficha de polución, y haremos compras y ventas de 3 barriles a un determinado precio, o compra a un determinado por barriles. Y aquí el comercio, aquí o 2 monedas, o una ficha de plástico, o una ficha de acero, y por último una ficha de ciencia. ¿Cómo se le cambia? Pues yo por 2 monedas y una ficha de ciencia me puedo conseguir un plástico y un acero. Y por último tenemos aquí en la parte inferior de abajo las fichas de Naciones Unidas. Algunas cartas, por ejemplo esta carta de Canadá de Naciones, a la hora de ejecutar la acción nos permite avanzar en el marcador de Naciones Unidas. Yo haría esta acción, colocaría un trabajador o una energía, gastaría un acero y una ficha y me movería en un marcador un espacio. Cada espacio que movamos al final de la partida cuenta con punto de victoria. Y al final, el que se coloque en la última posición, aparte de los 17 puntos, ganará por líder 3 puntos más. Y como interesante, que el primer jugador que llegue aquí no se puede colocar más. Habrá empates en las segundas posiciones, terceras o como corresponda, pero nunca en la primera posición. Es decir, que se coloca aquí, ya queda primero para siempre. En el momento que un jugador coja la última ficha que queda en el registro de impacto global y lo coloque en su zona de producción correspondiente, llegará o ejecutará el final de partida. Cada jugador tendrá un turno extra. Tenemos que tener en cuenta que el valor de venta y compra de barriles va a ser de 5 monedas, que si en ese turno extra conseguimos o adquirimos producción, como no la hay aquí en el registro global, lo tendremos que coger de la reserva y lo colocaremos en su zona correspondiente, según lo determine, y en ese turno extra podemos hacer o un turno de trabajo o un turno de generar. Una vez que todos los jugadores acaben su turno extra, incluido el que ejecutó el final de partida, hará un sumatorio de puntos. Sumaremos las cartas de estructura, todas las cartas de estructura, es decir, los estrellitas que vienen en cada carta. Sumaremos los dados, cada dado que tengamos en nuestro registro va a producir 2 puntos de victoria. Los logros, daremos la vuelta a los logros y en cada logro vamos a tener desde 1 hasta 5 puntos de victoria, lo sumaremos todo. Y por último tendremos los de medio ambiente. La última columna da 3 puntos y está libre, la penúltima 2 puntos y está libre, y la antepenúltima 1 punto está libre. Y pues sumaríamos 1 punto por cada estrella libre que tengamos en nuestro tablero. Haremos un sumatorio y aquel jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador. En caso de empate se sumarán las monedas y se dividirá entre 2, redondo hacia abajo, las fichas de ciencia, los barriles de petróleo, el plástico y el acero. Y el que tenga más de entre los empatados será el ganador. Continuamos. A nivel de componentes, una edición sobresaliente, cuidadísima, muy mimada. Destaca sobre todo la figura del barril y del acero, y también los dados que son chulos. Quizás lo que menos me gusta sea las cartas son un poquito finas, no tanto estas, sino las pequeñitas, las de estructuras, y los tableros personales son que le falta un poquito de alimentación y de grosor. Como dijimos, una edición cuidadísima, como cuidásemos el precio de 70 euros, un precio que en Europa valdría tranquilamente este juego si se hiciera aquí 40 euros, pero como se paga la importación se va entre 60 a 70 euros, cosa que va a echar para atrás a los compradores europeos y esperan a la segunda mano.
A nivel de reglas estamos un folleto de 20 hojas con muchos dibujitos bien coloreados, ejemplos que se podía resumir en 6-7 hojas si quisiéramos hacerlo más rápido, más contundente y bien explicado, pero nunca sobran las explicaciones si están bien realizadas. El juego está casi totalmente independiente del idioma, si no fuera porque algunas cartas tienen texto. No es un texto complicado que se entiende, además la iconografía ayuda para ello, pero siempre hay haters del inglés o que no están aprendieron o que no están todavía en el mundillo, porque aunque no sepas inglés, como están en el mundillo te vas defendiendo, pues que no le gusta. El diseño de los dos autores es bastante elegante, tira más a cómic de Marvel que a la anterior, que era más años 50, me gusta más el anterior que este. El tablero es funcional, es casi igual lo que es la estructura y el tipo que el de la primera edición. Lo que cambia son el diseño de las cartas y de la portada. Puede gustar más, puede gustar menos, a mí me gustaba más el otro porque era más ñoño, más cincuentero. La iconografía está muy lograda y el resto está muy bien ejemplarizado. Quizás sea un poquito soso los tableros personales por los ejemplos, pero es lo que hay. Estamos ante un euro medio de dados y sobre todo lo que destaca es la mecánica de colocación de trabajadores, que es lo que abunda en este juego. El 99% es la mecánica de trabajadores. Escala bastante bien. Quizás el 2-3 se haga un poquito soso por la mecánica especial que tienen de trabajadores y el mejor número sea 4 o 5. Incluso 5 es donde más sobresale porque esa interacción de mecánica, la mecánica de colocación especial de interacción es donde está el objetivo marcado y cuanto más jugadores mejor o más destaca esa mecánica. Tiene un modo solitario tipo agrícola de ir mejorando partida a partida que se hace sosete. A mí ese tipo de solitarios no me gustan. Y una rejugabilidad bastante interesante porque tenemos un mogollón de cartas de estructura, tanto de comercio como de gobierno como de fábrica, y también tenemos bastante cartas de naciones. Entonces siempre vas a tener distintas partidas, aunque la mecánica y el hábito va a ser el parecido. Y el azar está limitado a la tirada de dados y a las cartas que te toquen, a las setas de logros, a las cartas de estructura que podemos jugar y las cartas de parte global, que también hay un porrón de ellas. Pero sobre todo al azar más azaroso, como diría yo, es el de los dados, que tenemos unas posibilidades de conseguir gran cantidad de energía o menos cantidad de energía. El juego destaca sobre todo por la mecánica de trabajadores y ese colocar un trabajador más alto que el otro si estamos compartiendo acción. Es decir, te permite repetir la acción, pero con un gasto de energía, siempre energía. Incluso te puedes mejorar a ti mismo. Pero sobre todo la parte más interesante es la interacción de poder bloquear al otro para, subiendo más a las alturas, por si le interesa alguna acción, pues no, digamos, fastidiarle. Hay muchas formas digamos que también me gusta la forma de acabar la partida, que es como a través de la ejecución de los impactos globales y vas colocando tus losetas de contaminación en tu tablero que marca el timing. Puedes acelerarlo, desacelerarlo, no es una mecánica nueva ninguna de ellas, pero digamos que están bien estructuradas y esa forma de acabar el juego, según los jugadores decidan, también está bien. Unos pueden acelerar, otros pueden intentar disimular. Hay muchas formas de puntuar, desde las tarjetas hasta las cartas de estructuras, cómo te cuida la contaminación, que es la más importante, porque en las tarjetas puedes conseguir muchas, pero si no tienes contaminación puedes conseguir hasta 30 puntos, que es muchos puntos. Es un juego que también se va a bastantes puntos, pero que 30 puntos casi es un 30% de lo que puedes conseguir. Es un euro por definición, comparado con el primero que tenía algo más de interacción. Este ya es digamos, una interacción más limitada. La interacción siempre está colocada a la mecánica de trabajadores y a la carta de impacto global. Tiene un tema pegado sobre las energías y su forma de almacenarlos o eliminar la contaminación. Hay un juego mucho mejor que este, que es el CO2 de Vital la Cerda, que digamos que este es un apaño junior, ya que él es o amateur, ya que él es un senior, un juego senior para gente ya preparada. Es más cercano, por supuesto, este es mucho más cercano que aquel y este es mucho más fácil de jugar que el otro. Este se explica en 2 patadas y se juega enseguida y con la posibilidad de ganar, y aquel necesitas partidas para saber cómo va. Además es un juego tirando económico, cosa que este tampoco lo es. La ventaja que tiene este es el ritmo, es mucho más asequible. Empieza la partida y enseguida ves cómo vas metiendo la pata y puedes ir mejorando. Es decir, tiene la ventaja de que no, si metes la pata como otros juegos ya está sentenciado, puedes ir mejorando. Aunque no vayas a ganar, posiblemente tengas
muchas posibilidades de acercarte a la victoria. Hay que saber optimizar, gestionar todos los recursos, saber cuándo tienes que poner los setas, cuándo poner los setas, saber qué dados coger de la hora de hacer la tirada de dados en la fase de generar, si utilizar o no utilizar unos, si te puede perjudicar a tener energías o no puede tener energías. Son estrategias sobre la marcha, es decir, no es una parte de estrategias a largo plazo, sino estrategias a 1 a 2 rondas. Es un título digno comparado con otros. Me gusta más la primera, sobre todo por la interacción. Aquí la interacción está basada solo en los bloqueos y alguna carta, el otro está basado en los aviones, que los aviones le daban una vida tremenda a aquel juego. Hay gente que le gusta más por ser más eurodefinición hay gente que le gusta más el otro por ser más interactivo y más entretenido. Los dos son entretenidos, se juegan rápido, pero quizás a mí me gusta más el otro por ser el primero y segundo porque este tampoco innova. El otro innovaba, este no innova nada, simplemente son mecánicas muy bien conjuntadas, que fluye bastante bien, es dinámico, se juega bastante rápido, sobre todo son 3 o 4 jugadores. Es un título digno, no es un gran, enorme euro, no es un top, pero es un juego que si no fuera por el precio todo el mundo lo tendría si fuera un precio más asequible. Pues os dejo por el momento, esto es la Calódica, donde el juego de verdad.